En la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma, se presentó a Santiago Nieto, con quien tuve la oportunidad de platicar. Seguramente recordará nuestra gente que hemos estado poniendo clips precisamente de las declaraciones de Santiago Nieto al llegar con Zoé Robledo, el que va a ser subsecretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados el sábado pasado. Santiago Nieto fue presentado como el próximo director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Santiago Nieto, quien fue corrido por la PGR de Peña Nieto, luego del escándalo de Odebrecht y Emilio Lozoya Austin, va a regresar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen algunos que es un cargo menor, pero es importantísimo, porque desde la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá seguirle el rastro a los dineros del crimen organizado y a los dineros de los corruptos. Así que seguramente quedará por aquí y quedará bien el decir, como dices tú, Toño, agárrate, Lozoya. ¿Quién será a partir del 1 de diciembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito? Entonces pueden decir, pues es que es eso. Pues eso es muy importante, es de hecho uno de los brazos más importantes de una Secretaría de Hacienda, o por ejemplo en el caso de Estados Unidos del Treasury Department, el secretario del Tesoro, son los que se encargan de seguirle la pista al dinero, al lavado de dinero, y obviamente con ello poder combatir de manera frontal la corrupción. Entonces estoy presentando a la persona que se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación y más importantes desde el punto de vista financiero. Déjenme leerles un poquito la trayectoria del doctor. La trayectoria completa la pueden encontrar en el portal. Se lo leo. El doctor Santiago Nieto Castillo es doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ahí está la presentación de Santiago Nieto. Nosotros que estuvimos en la Cámara recogimos algunas de las impresiones de Santiago Nieto acerca de los temas importantes para México. Si gustas, Toño, le ponemos a nuestra gente esta declaración de Santiago Nieto, que también es lapidaria, sobre lo que deja el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta declaración de Santiago Nieto, mantengámosla en nuestra videoteca, Toño, porque la tendremos que sacar tarde o temprano durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para también pedirle cuentas a Santiago Nieto, ahora que será a cargo de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice Santiago Nieto que el legado de Enrique Peña Nieto es el de la corrupción y la impunidad. Bueno, pues esperemos que el exfiscal de la FEPADE, ahora que esté en el cargo que le están anunciando, entendiendo que el legado del sexenio de Enrique Peña Nieto es el de la impunidad, la falta de transparencia, la corrupción, pues ponga mano dura desde su trinchera para que paguen los corruptos y para que caigan los que tengan que caer. La Constitución es lo que ha planteado el Tribunal Electoral, ¿no? ¿Cómo que deline tras un fallo unánime de este tipo? Creo que hay que pensar que la discusión entre autoridades electorales es un marco de naturaleza constitucional. El Tribunal Electoral tiene la facultad de revisar las decisiones del Instituto Nacional Electoral y creo que debemos entender que se trata de que no es una discusión entre doctos y legos, no es una discusión entre personas que tengan la razón y quienes estén equivocadas, sino se trata de interpretaciones del texto constitucional. Por supuesto que desde el Consejo Asesor Electoral de Morena aplaudimos la decisión del Tribunal Electoral. ¿Va a colaborar de alguna manera con el Legislativo? Las cámaras, por favor. Estoy en este momento acompañando al diputado Zoé Robledo en las mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil respecto a la idea de generar una fiscalía que deje atrás los vicios. Pues ahí están parte de las declaraciones de Santiago Nieto. Hay otra de las declaraciones, Toño, en donde habla precisamente del legado, de cómo deja a México Enrique Peña Nieto en el tablero internacional en torno a transparencia, a impunidad y a corrupción. No sé si lo tengas por ahí a la mano para platicarlo juntos, Toño.
mejorar el sistema de procuración de justicia. Necesitamos que los fiscales sean autónomos en su ejercicio, que no se utilicen valoraciones de naturaleza política como puede ser estos casos por parte de la PGR, y que por supuesto es importante tener una revisión del desarrollo que han tenido las investigaciones de casos relevantes. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está harta, insisto, de que se procese penalmente y se sancione a personas de escasos recursos y que no se trabaje de manera efectiva para atacar a los grupos de corrupción que están generados desde el ámbito del poder. Este sexenio dejó a México en el ámbito de transparencia internacional como el país número 135 del mundo a nivel de corrupción. Bajamos del lugar 72 al 135 solamente en 6 años. Nuestro nivel de calificación internacional es de 29 puntos sobre 100, 2.9, y tenemos en este momento los niveles de impunidad más grandes de la historia contemporánea de México. Creo que uno de los elementos históricos por los que vale recordar este sexenio es por la falta de combate a la corrupción, por el excesivo amiguismo y sobre todo por el desdén sobre las instituciones. ¿Cuánto podría durar la revisión de la ley orgánica para poder Ahí hacer están esto? las declaraciones de Santiago Nieto, el excesivo amiguismo, y que básicamente no hubo un suficiente combate a la corrupción. A mí el nombramiento de Santiago Nieto me da esperanzas de que la bola de corruptos que se han beneficiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto puedan pagar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no como persecución política, sino por justicia, cabrón. Y te voy a hacer la pregunta, Vicente, algo que tú siempre mencionas cuando tenemos nuestros espacios de contaduría. ¿Cómo agarraron a Al Capone aquí en Chicago? Por no pagar impuestos o por sacarle la lengua al IRS, a la autoridad fiscal. ¿Y Santiago Nieto en qué agencia o dependencia mexicana va a estar? En Hacienda. Entonces, en Hacienda. A mí me parece que es un movimiento fantástico. Esta mañana que yo leía en los diarios mexicanos la designación de Santiago Nieto como uno de los, de las personas que van a estar fiscalizando Hacienda y etcétera, pues me salió del alma. Aguas, agárrate, Lozoya Austin, porque este cuate viene con todo, ¿no? Y fíjate que Santiago Y es que además, Nieto... Toño, perdón por interrumpirte, en estos videos que me tocó tomar personalmente en la Cámara de Diputados, una colega estadounidense le pregunta directamente a Santiago Nieto, ¿usted tiene pruebas de que Emilio Lozoya Austin es corrupto y por el caso de Brecht? Y si bien le saca la vuelta Santiago Nieto, dice que hay muchos elementos para la investigación. Hay que recordar que este sería un caso emblemático y ojalá que sea Santiago Nieto el que termine lo que inició desde la FEPADE y que desafortunadamente le costó el trabajo. Es lo que te iba a comentar, que en esa entrevista que tú haces con la compañera estadounidense reportera, ahí esto es lo que él dice, ¿no? Le da la vuelta, se hace como, se hace muy pato al respecto, pero a lo mejor lo hace porque, como está pasando aquí en Estados Unidos con Robert Mueller, ¿no? Robert Mueller no da entrevistas a nadie, no quiere que alguien escuche sobre la investigación que está haciendo de la presunta interferencia rusa en la campaña del presidente Donald Trump, cuando todavía era candidato. Entonces, eso es lo que hacen los fiscales. No se quiere meter en camisa de 11 varas hasta que tengan la investigación completa. Vamos a ver qué pasa con este tipo, con Emilio Lozoya Austin. Ahora, hay que aclararle al público consentidor que una jueza ya le otorgó unos amparos y que, como ha venido pasando en este sexenio y en la historia de México, las autoridades ligadas absolutamente al PRI se burlan de la ley, ¿no? Al simplemente buscar el recurso de la cosa juzgada, ¿no? Juzgan a una persona, lo declaran inocente o después le encuentran fallas al proceso o veto a saber, pero lo sacan, ¿no? O sea, lo sacan, hay sobreseimiento de las acusaciones formales o sobreseimiento de las causas formales por las que están. Entonces, vamos a ver cómo actúa Santiago Nieto en esta nueva administración. Claro que sí, y regresando